Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma aquí en Manos de Quién Estamos. Hoy en este vídeo quiero desmontar las mentiras del documental Una verdad incómoda de Al Gore, que trata sobre el calentamiento global, ahora llamado cambio climático. Bueno, hay que decir que Al Gore empieza su documental con imágenes de la naturaleza y un lenguaje emocional, que es lo típico que se utiliza cuando uno quiere vender una idea o convencer de algo. Cuando uno cuenta una verdad, simplemente lo que hace es dar datos y ya está. No necesita recurrir a un lenguaje emocional. El primer error que comete es decir que la contaminación es la causa del calentamiento global por CO2. Sin embargo, Al Gore no te dice que el mayor gas de efecto invernadero no es el CO2, sino que es el vapor de agua. El vapor de agua es ese vapor que sale cuando nos duchamos con agua que está bastante caliente. Es, como digo, el mayor gas de efecto invernadero. Lo que pasa es que Al Gore no te lo dice. Después menciona el estudio de un señor llamado Roger Rebel sobre cómo evoluciona, digamos, las partes por millón de CO2 en la atmósfera. Pero, por ejemplo, no te dice que en el Cámbrico había 7.000 partes por millón de CO2. Eso Al Gore no te lo dice. A pesar de que, obviamente, en el Cámbrico no había ninguna industria del malvado hombre blanco occidental contaminando. Después empieza a mostrar fotos de glaciares que están retrocediendo, pero no te dice que los glaciares son cíclicos, que, digamos, retroceden y aumentan, y siempre nos sacan, como los medios de comunicación, aquellos que retroceden. Te oculta que es un comportamiento cíclico y no te muestra cómo hay otros que están creciendo, como por ejemplo el Perito Moreno o este otro glaciar de Alaska, ¿vale? Tienen comportamientos que son cíclicos. Lo que pasa es que como siempre te muestra que se está deshielando, pues parece que los glaciares están todos perdiendo hielo cuando no es así. Después Al Gore nos muestra esta gráfica que representa las temperaturas del hemisferio norte en grados centígrados. Esta gráfica es falsa, está manipulado, ya que oculta el conocido como óptimo climático medieval, que fue una época en la Edad Media de bastante calor, una época de calentamiento que Al Gore nos la oculta, en la que, por cierto, había más calor que en la actualidad sin las emisiones de CO2 humano. Después nos muestra Al Gore dos gráficas de temperatura y de CO2 y nos quiere hacer ver cómo las variaciones de CO2 encajan casi a la perfección con las variaciones de temperatura. De nuevo, la gráfica de la izquierda, la que está en la línea roja, la de la temperatura, oculta el óptimo climático medieval que hemos comentado. Y bueno, aquí Al Gore está utilizando el gráfico del palo de hockey de Michael Mann, que se demostró que era un fraude. ¿Por qué? Porque ocultaba tanto el óptimo climático medieval, que fue, como dije, el periodo de calor de la Edad Media, como la pequeña edad de hielo que siguió al terminar este óptimo de calor en la Edad Media hasta 1850 aproximadamente. Es una gráfica, la anterior y esta, que están ambas manipuladas. Después Al Gore nos muestra esta gráfica donde representa las partes por millón y las temperaturas en un periodo de tiempo de 600.000 años. Nos hace ver, o nos quiere hacer ver, que tanto el CO2 como la temperatura, digamos, coinciden, pero como ya hemos visto, por ejemplo, en el óptimo climático medieval y luego la pequeña edad de hielo, hubo unas grandes variaciones de temperatura sin emisiones de CO2 humano. También podemos mencionar cómo entre el 45 y el 70 las emisiones de CO2 de origen humano, digamos, aumentan, pero digamos a un ritmo pues muy elevado, y sin embargo las temperaturas bajan. Además añade otra perla, y es que literalmente Al Gore dice que el dióxido de carbono nunca superó las 300 partes por millón, lo cual es totalmente falso, tal y como dijimos antes de que en el Cámbrico había en torno a 7.000, ¿vale? Que es más de 15 veces lo que hay ahora. Después Al Gore pues nos menciona las elevadas temperaturas que ha habido en Estados Unidos en estas últimas décadas, pero por ejemplo nos menciona toda la nieve que ha habido, todo el frío que ha habido, los 50 bajo cero que llegó a haber, y tampoco nos menciona cómo el récord de temperatura fue registrado en California en 1913. Han pasado ya casi 107 años desde que se
desde que se ha registrado ese récord, y a pesar de estar en un calentamiento global todavía no se ha batido. Al Gore, además, haciendo uso de su hipocresía que le caracteriza, dice estar muy preocupado por África, por el tema de las sequías, pero luego, digamos, quiere olvidar o quiere que nos olvidemos de cómo quiso colocar, cómo quiso vender a los pobres africanos unos medicamentos venenosos que ya en Europa no se querían comprar. Eran unos medicamentos contra el SIDA que, bueno, se demostró que eran venenosos y prácticamente no dejaba a nadie vivo de los que lo tomaba, y en Europa pues ya nadie quería tomarlos. Entonces este señor hizo de mercenario de las farmacéuticas para intentar colocar este stock de medicamentos que nadie quería comprar a los pobres africanos, a los que ahora dice que le preocupan mucho y tal. Bueno, un acto hipócrita típico de Al Gore. Continúa hablando sobre los cambios en el clima, que por cierto nadie ha negado, ¿no? Nadie ha negado. El clima de hecho siempre ha sido cambiante, nunca ha sido constante, nunca ha sido lineal, pero no demuestra que sea por culpa de la acción del ser humano. Después menciona una ola de frío que hubo en Europa hace siglos, que obviamente no pudo ser provocada por el ser humano, lo cual, digamos, dejaría ver que está reconociendo de forma indirecta que ha habido cambios en el clima, digamos, que tenían una causa ajena al ser humano, ¿no? Como fue, por ejemplo, la pequeña ola de hielo que hemos comentado anteriormente. Después habla sobre la deforestación, que también es falso, porque el mundo, al contrario de lo que nos quieren vender, se está reforestando. Esto se debe, pues sobre todo, a que aumenta el CO2, que es el alimento de las plantas. Cuanto más CO2 hay, pues más alimento tienen las plantas, porque era algo que estudiábamos de niños, como los árboles se alimentan del CO2, pues si hay más, pues habrá más masa forestal y más superficie verde. Nos cuenta otra mentira, ¿no?, en esto de la deforestación. Continuando con esto de la deforestación, Al Gore nos dice que casi el 30% del CO2 que va a la atmósfera todos los años proviene de bosques ardiendo. Algo totalmente falso, porque las mayores fuentes de CO2 son los volcanes y los océanos. Después Al Gore nos insinúa que hay consenso científico en lo que se refiere a la versión oficial del calentamiento global, ahora cambio climático, pero es falso. Hay más de 30.000 científicos en contra, o mejor dicho, 30.000 científicos que se atreven a ir en contra de la oficialidad. Al Gore incluso llega a decir: las falsas ideas de que los científicos discrepan han sido deliberadamente creadas por un grupo de gente relativamente pequeño. Bueno, si 30.000 es un grupo pequeño, pues bueno, ¿no? Lo menciona como si fueran 3 o 4 y son más de 30.000. Luego Al Gore suelta una perla, parece que le da una especie de ataque de sinceridad o algo, cuando dice: los científicos tienen la obligación independiente de respetar y presentar la verdad tal como ellos la ven. Bueno, pues que se lo digan al IPCC, ¿no? Y que ya hemos visto cómo ha ocultado pruebas, ha vetado la disidencia, como se demostró con el Climagate. Al Gore, por supuesto, en su documental no habla de su empresa, que gestiona el mercado de créditos de carbono, donde se especula con los créditos de CO2, donde, digamos, aquellos que tienen derecho a contaminar y no contaminan venden ese derecho a otros, y con eso se especula, y eso luego también influye en el precio que nos cobran por la energía. Y luego suelta otra perla que todavía diría que es hasta casi mejor que la anterior, que dice: es difícil conseguir que un hombre comprenda algo si su salario depende de que no llegue a comprenderlo. Esto podría aplicárselo a él mismo, teniendo en cuenta cómo se ha enriquecido con esto, ¿no? A él no le interesa ver ciertas cosas, o mejor dicho, le interesa enfocarse en algunas cosas. ¿No? Aquí le da otro ataque de sinceridad, reconociendo que, claro, si su salario depende de eso, claro, su salario y su patrimonio, ¿no?, como lo ha multiplicado en todo ese tiempo con este negocio, ¿no? Y bueno, también está reconociendo de forma indirecta que esto también es algo que les pasa a muchos, cuyo trabajo depende de que la versión oficial se mantenga. Y luego pone, para más INRI, una balanza donde aparece el planeta y el oro, ¿no? Como si fuera una especie de burla de cómo él se está forrando con esto, vaya usted a saber. Bueno, estas son algunas de las, de los errores, ¿no?, de las apreciaciones que hago de este documental. Bueno, ya se ha demostrado varias falsedades, lo del palo de hockey, el óptimo climático medieval que ocultaron, tal y como se demostró con el Climagate, y un montón de errores y mentiras que ha contado este señor y de cómo se está forrando con esto.
Ya hicimos un vídeo al respecto sobre Al Gore, ¿no? Poniéndolo a caldo, ¿no? Contando verdades de este señor. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame tu opinión sobre lo que te ha parecido. Y bueno, si eres nuevo en el canal, suscríbete porque seguiremos dando información. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa.